Queridos hermanos, queremos saludar a cada uno de ustedes, deseándoles que el Señor les bendiga, los cuide y también a aquellos que están delicados, enfermitos, que el Señor los pueda recuperar. También le damos una bienvenida a esta media semana de oración de mayordomía que tendremos y que sirva de beneficio espiritual para cada uno de ustedes y que nos ayude en nuestra vida. También vamos ahora a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos pedir, Señor, que tú nos bendigas, nos ayudes en esta semana especial que vamos a tener y que podamos aprender más acerca de ti, Señor, y de cómo ser obedientes en todo lo que tú nos ordenas. Quédate a nuestro lado siempre, lo pedimos por Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, y ahora a continuación vamos a dejar el tema central con nuestro pastor Alejandro Bullón. Hermanos, tenemos un día largo. Dice que comunicación no es lo que dices, es lo que los otros entienden. El que viene aquí, si quiere comunicar algo, no tiene que estar preocupado en decir. Tiene que estar preocupado en que el otro entienda, porque comunicación no es lo que dices, sino lo que el otro entiende. Este es un día largo. Vamos a tratar de resumir conceptos para que los conceptos queden claros en la mente de cada uno. Es una bendición estar con ustedes para tratar este asunto de la mayordomía. Mayordomía no tiene que ver con dinero, hermanos, y este es un concepto ingrato del cual no podemos liberarnos. Cada vez que la persona piensa en mayordomía, piensa en diezmo, y no es así. Vamos a abrir la Biblia para comenzar a estudiar este asunto hoy. Tengo 3 horas, hoy una, después otra y a la tarde mi presentación final. Entonces estoy dividiendo todo en 3 periodos. Voy a pedir que coloquen Colosenses capítulo 3, versículo 2 en el texto bíblico, en la pantalla, está ahí. Quiero decirles una cosa. Muchas gracias. Puede dejarlo ahí nomás. De un tiempo para aquí me he propuesto no predicar nunca un sermón sin tener el texto bíblico en la pantalla, por un simple motivo. Como pueblo de Dios necesitamos volvernos más a la Biblia. Ya fuimos conocidos como el pueblo de la Biblia. Las estadísticas son ingratas. Las estadísticas, hay un periódico americano llamado USA Today. Todos los días publica una encuesta en la primera página del periódico. Todos los días, de las más variadas encuestas, de los más variados terrenos. Y una de esas encuestas me sorprendió, porque dice que 70% de las personas que van a las iglesias, no es de la iglesia adventista, a las iglesias no lleva la Biblia. Entonces mi pregunta es, ¿y por qué van? ¿Para qué van? Y la respuesta es simple, van para escuchar un sermón. ¿Y quién va a hablar? El pastor. ¿Y quién es el pastor? Un ser humano sujeto a errores como cualquier ser humano. Y la iglesia o tiene pereza de llevar la Biblia o confía tanto en el pastor que no necesita tener la Biblia porque cree que el pastor todo lo que le va a decir es correcto. Pero hay un peligro, porque el otro día yo llegué a una iglesia en los Estados Unidos, una iglesia muy bonita, muy unida, amorosa, de aquellas iglesias ideales que uno ve llena de cariño, llena de amor, pero la encontré dividida, partida por la mitad. Y les pregunté, hermanos, ¿qué pasó con ustedes? Ustedes son una iglesia tan bonita,
Ahora dos bandos dentro de la iglesia. Y uno de ellos dice que llegó el hermano fulano aquí diciendo que celebrar cumpleaños es pecado, que celebrar cumpleaños de origen pagano. Ahí el otro se levantó y dijo, pero ¿cómo va a ser pecado si yo en mi cumpleaños me arrodillo, le agradezco a Dios por lo que hizo por mí en el año que pasó, le pido que me bendiga el nuevo? ¿Cómo eso va a ser pecado? Y el otro dijo, no, es pecado. Eso es de origen pagano, el cristiano no celebra cumpleaños y la iglesia se partió. Entonces, ya que estuve ahí, aproveché para hablar con el hermano que vino con la idea de que celebrar cumpleaños es pecado. Un hermano bueno, un hermano muy amoroso, ¿sabes? Y me parecía extraña la actitud de él, por eso le pregunté, hermano, ¿cuál es el problema con el cumpleaños? No, eso es pecado, pastor, eso es horrible. Usted no conoce el origen, ta. Muéstrame un texto de la Biblia. Dice, no, eso no está en la Biblia. ¿Y por qué usted hace tanto problema? No, porque el pastor fulano dijo. Ahí ya me preocupo. Así que el pastor fulano, sea Bullón, sea Boger, sea Stanley, dice y ya es ley. No, pues así no funciona la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es normada por la palabra de Dios escrita. Y yo creo con todo mi corazón en el espíritu de profecía, porque tengo pruebas bíblicas de que Dios levantó una consejera para el pueblo de Dios en los últimos días. Y es por eso que yo creo en ella y uso los escritos de ella. Pero la palabra de Dios es nuestra norma, no es la opinión de fulano, la opinión de sutano. No trabajamos de esa manera. Y es por eso que de un tiempo aquí me he propuesto nunca predicar un sermón evangelístico con el texto escrito ahí. El otro día tuve un problema porque el hermano que estaba coordinando el filmaje del sermón me dice, mire pastor, vamos a dejar el texto un poquito, después necesitamos colocar su imagen ahí. Yo le digo, pero ¿por qué? No, porque la gente vino a verlo, pastor. Ese es el problema. La gente no tiene que venir a ver a un hombre, ni a oír a un hombre. La gente tiene que venir a la iglesia a oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que estar ahí. Y esta mañana yo les voy a mostrar el peligro de no tener el texto bíblico. Porque ese texto es lindo, miren. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Últimamente estoy dando clases para nuestros pastores en los programas de posgrado, en los programas doctorales. Y una de las materias que doy es la teología de la predicación. En la teología de la predicación no enseño cómo predicar, porque eso los pastores ya han aprendido en la facultad de teología. En la materia, la teología de la predicación, enseño por qué existe la predicación, cuál es la razón bíblica para la predicación. Y entonces yo les digo que existe predicación porque existe palabra de Dios. Si la palabra de Dios no existiera, no tendría por qué existir la predicación. Por lo tanto, la primera cosa que el predicador tiene que hacer cuando llega aquí adelante es abrir la palabra de Dios, porque va a predicar. Si llega aquí el predicador y habla, y allá por la mitad se acuerda de leer un texto bíblico para apoyar lo que él está queriendo decir, eso no es predicación. Predicación es, abres la palabra. Yo les digo a los alumnos, nosotros los predicadores somos esclavos de la palabra. Estamos al servicio de la palabra. Nosotros no podemos tomar el texto y adaptarlo a nuestra manera de ver las cosas. Tenemos que adaptar nuestra manera de ver las cosas a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para entender un texto hay que entender el contexto. ¿Y qué es el contexto? Tienes que hacerte algunas preguntas. ¿Quién escribió? ¿Para quién escribió?
por qué escribió, cuáles eran las circunstancias en que se escribió, cuál era la cultura de la gente en el momento que se escribió. Eso te da una base para entender el texto de manera correcta. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién escribió este texto? Pablo. ¿Para quién escribió? Para los colosenses. ¿Quiénes eran los colosenses? Los hermanos de la iglesia de una ciudad llamada Colosas. Pablo nunca estuvo en Santiago, porque si Pablo hubiera pasado por Santiago, tal vez les hubiera escrito una carta, y esa carta estaría en la Biblia con el nombre de Epístola de Pablo a los santiaguinos. Y si les hubiera escrito 2 cartas, tendríamos en la Biblia, primera a los santiaguinos, segundo pero nunca pasó. Pero sí pasó por Colosas, o por Roma, por Galacia. A Colosas Pablo infelizmente nunca llegó, pero les escribió una carta y les voy a contar la historia para que ustedes entiendan por qué escribió. El sueño de Pablo era fundar la iglesia en Colosas. Pablo fue un fundador de iglesias. Pero cuando estaba haciendo planes para viajar a Colosas a plantar la iglesia, no había iglesia cristiana en Colosas, lo agarraron preso y lo llevaron a Roma. Y ya no pudo plantar la iglesia en Roma. Primera lección de la mañana, para que ustedes registren esto en su corazón. Los planes de Dios se realizan, contigo o sin ti. Dios quería plantar la iglesia en Colosas, originalmente con Pablo. No se pudo con Pablo, con otro. ¿Quién fue ese otro? Un hombre de un nombre medio raro, Epafrodito. El otro día una hermana me pregunta si estaba embarazada, el niño ya iba a nacer, era hombrecito. Me dice: pastor, sugiérame un nombre para mi hijito, un nombre bíblico, nombre bíblico. Yo le digo: ¿y qué le parece Epafrodito? No, pastor, pues yo creo que a nadie le gustaría llamarse Epafrodito. Al pobre Epafrodito tampoco le gustaba, por eso él se mandó colocar otro nombre, ¿no? Una adaptación. Así como a los Josés les decimos Pepe, él dijo: no me llamen Epafrodito, llámenme Epafras. Por eso en la Biblia tú vas a encontrar a veces Epafras, a veces Epafrodito. No son 2 personas diferentes, es la misma persona, solo que a veces registrado como Epafrodito, a veces como Epafras. Segunda lección de la mañana. ¿Cuál es la primera? No importa las circunstancias, los planes de Dios se van a cumplir. De una manera, de otra manera, con uno, con otro. Cuando Dios quiere llegar allá, va a llegar allá. Segunda lección de la mañana. No importa cómo te llames, Pancracio, Tiburcio, Epafrodito, eso no importa. No importa de dónde vienes, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de China, de Arabia, no importa. No importa tu origen, no importa quiénes fueron tus padres, tus abuelos. No importa que te llames Epafrodito. Lo que importa es coloca tu vida en las manos de Dios y deja que Dios te use. Eso hizo Epafrodito. Porque Epafrodito podía haber pasado toda su vida lamentándose, como algunos lo hacen. Ay, ¿dónde estaban mis padres para ponerme Epafrodito? ¿Por qué me llamo Epafrodito? No quisiera llamarme. Y pasa la vida, se da cuenta que ya está viejo y no ha hecho nada porque ha pasado la vida lamentándose. No importa quién eres, no importa tu tamaño, el color de tu piel, el color de tus ojos. Coloca lo mucho o lo poco que crees que eres en las manos de Dios y deja que Dios te use. Eso es lo que hizo Epafras, y Dios lo usó, y él plantó la iglesia en Colosas. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? ¿Dónde estaba Pablo?
Ya les dije, estaba preso en Roma. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Pablo era un siervo de Dios, sí o no? ¿Y Dios debe cuidar de sus siervos, sí o no? ¿Y por qué Pablo estaba preso? Tercera lección de la mañana. Los siervos de Dios también sufren. Los siervos de Dios también se enferman, también adquieren cáncer y a veces también mueren. Si en este momento tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, de dolor, de sufrimiento, no te preguntes por qué. Los siervos de Dios también estamos caminando junto con todo el pueblo de Dios en este mundo, en este desierto agreste. Falta agua, falta comida, hay mucho calor, hay mucho frío. Es el desierto de esta vida. Por eso nuestra oración debe ser: ora, ven Señor Jesús. La venida de Cristo, punto final a la historia del pecado. Pero mientras vivamos en este mundo, aunque seamos siervos de Dios como Pablo, el dolor nos va a alcanzar muchas veces. No te preguntes, no creas, porque otra cosa, Pablo podría en la prisión estar: ay, ¿por qué? Dios me abandonó, yo soy su siervo. ¿Qué estaba haciendo yo? Le estaba sirviendo, estaba predicando el evangelio, y es así que Dios permite que las cosas sean. En lugar de eso, ¿qué hacía Pablo? Escribía. Las grandes y maravillosas cartas de Pablo fueron escritas mientras él estaba preso. En lugar de lamentarse, escribiendo. Así hacen los siervos de Dios. Bueno, Epafras un sábado de mañana, así como hoy, dijo a los hermanos en Colosas: me voy a visitar a Pablo, nuestro apóstol que está preso. Ahí todos le mandaron: manda saludos, levantaron la mano. Al día siguiente Epafras agarró el navío, porque no había avión, no había carretera, era navío. Agarró el navío y se fue a Roma. Llegó a Roma, preguntó dónde quedaba la cárcel, fue a la cárcel, se encontró con Pablo. No se conocían, se conocieron ahí. ¿Quién eres? Soy Epafras. ¿De dónde vienes? De Colosas. ¿Y qué haces ahí? Soy anciano de la iglesia de Colosas. Y eso fue sorpresivo para Pablo. ¿Qué? ¿En Colosas hay iglesia? Sí. Pues yo estaba pensando ir allá a plantar la iglesia cuando me agarraron preso y me trajeron. Sí, pero gracias a Dios ya hay iglesia ya. Dios me ayudó a establecer la iglesia y soy anciano de la iglesia. Y he venido trayéndote saludos de los hermanos de Colosas. Y entonces Pablo dice: bueno, entonces les voy a escribir una carta. Ah, sí, haz eso. Yo les llevo y les leo la carta. Y entonces Pablo escribió la carta a los colosenses. Yo tengo 32 sermones de la epístola a los colosenses. Si me quedara 32 noches aquí, les podría predicar un sermón y estudiaríamos en 32 noches toda la epístola a los colosenses. Un libro rico, una epístola rica. Pero Pablo, antes de escribir, le preguntó a Epafras: oye, dime cómo es la iglesia, para no estar escribiendo así al aire, para escribir de tal manera que yo toque las necesidades del pueblo. ¿Cómo es la iglesia? Y pues Epafras le dio un relatorio, un informe, y le dijo: mira, el asunto es el siguiente. Es una iglesia joven, es una iglesia que quiere ser fiel, que tiene dificultades. Hay una doctrina errada que está entrando, y es que los ángeles serían dioses, y están comenzando a dudar de Jesucristo, y muchas veces tienen miedo de entregarse a Jesucristo, porque cuando yo predico les hago un llamado: ¿cuántos quieren entregarse a Cristo? Y algunos se quedan sufriendo: me entrego, no me entrego, me entrego, no me entrego. Y más de uno me ha preguntado: ¿por qué tengo que entregarme a Jesús? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tengo que darle mi corazón a Jesús? Entonces Pablo le dijo: miren, tranquilo, ahora yo les voy a explicar por qué tienen que entregarse a Jesús. Y la epístola a los colosenses, el tema es ese: la preeminencia de Cristo, la soberanía de Cristo, la grandeza de Cristo. Es una epístola corta, 4 capítulos.
Me olvidé decirles que voy a tomar examen, porque no estoy predicando un sermón, estoy dando un seminario, y todo seminario tiene que terminar con un examen. Si no pasan, al final de la tarde, los que no pasan se quedan aquí, Pastor Boger y Patricio y yo, nos quedamos para darles una clase de refuerzo a los que no pasan. Y ahí en la segunda ya esperamos que todos pasen, porque si algunos no pasan, nos quedamos otra hora más, así hasta que pasen todos, ¿no? Pero como estaremos cansados y queremos descansar, vamos a pedirle a Dios que todos pasen en la primera prueba, pero anoten aquí en la cabeza. Por eso estoy diciendo lección 1, lección 2, lección 3. La epístola Pablo a los Colosenses tiene 4 capítulos. Una de las preguntas de la prueba puede ser: ¿cuántos capítulos trae Colosenses? 4, esa es la respuesta correcta. Ahora miren, en una epístola corta de 4 capítulos, Pablo menciona 18 veces la palabra Cristo y 53 veces otras palabras relacionadas con Cristo, como Jesús, Jesucristo, el Señor, Él, todas referentes a Cristo. En una corta epístola de 4 capítulos, Pablo menciona casi 70 veces. Dividan 70 por 4. ¿Cuánto da? Matemáticos. 17 veces en cada capítulo, en media, la palabra Cristo. ¿Y cuántos versículos tiene cada capítulo? Entonces, date cuenta que el centro de la epístola es Cristo. La preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo. Cristo Señor en la vida de su pueblo. Cristo el principio, el medio y el fin. Cristo el todo. ¿Por qué? Porque en la vida de Pablo, Cristo era todo. Solo puede haber un escritor cristocéntrico como Pablo. Solo puede haber un escritor cristocéntrico como Pablo cuando Cristo ha llegado a ser el todo en la vida de ese escritor como Pablo. Solo puede haber un predicador cristocéntrico cuando Cristo ha llegado a ser el todo de ese predicador. ¿Y por qué Cristo era el todo en la vida de Pablo? Porque un día se encontró con Jesucristo y ahora se volvió un hombre cristocéntrico. Mi pregunta es: ¿cuándo te encontraste con Cristo? Porque muchos no nos hemos encontrado con Cristo, nos hemos encontrado con la doctrina de la iglesia y la hemos aceptado con alegría y gozo. El otro día encontré en el avión una persona, dice: yo estaba un día leyendo un libro que me encontré ahí en la fábrica abandonado, El conflicto de los siglos. Y comencé a leer y me asusté con lo que leía. Y descubrí la verdad del sábado y la mentira del domingo. Y me entregué. Eso fue revolucionario en mi vida. Interesante, ¿no? Este hombre se encontró con la doctrina, con la teoría. No es domingo, es sábado. Pero mi pregunta es, yo no se la hice a él, pero mi pregunta es: ¿y encontró a Jesucristo? Porque muchos, en el centro de su sermón no está Cristo, está la bestia. Ahí son hombres cristocéntricos. Yo creo que en los tiempos de Pablo no había internet, porque si internet hubiese, más de uno ya le hubiera escrito un mensaje a Pablo diciendo: oye, ¿por qué no predicas Apocalipsis 13? Porque en su epístola él 70 veces Cristo, 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 Cristo. Y algunos diciendo: ¿y dónde está el mensaje, la verdad presente? Porque muchos creen que la verdad presente es atacar a todas las iglesias. A veces, queridos, tenemos que preguntarnos si encontré a Cristo. ¿Y cómo sabes si encontraste a Cristo? Ahora vamos a entrar al texto.
Hasta aquí todo fue introducción. Ahora vamos a entrar al texto. Sí, porque para entender yo les estaba contando a ustedes el contexto. Ahora vamos a entrar al texto. Pablo escribe, entre otras cosas: vestíos pues, esa palabra clave es la primera, vestíos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. El otro día, por una coincidencia de la vida, yo escuché una predicación con este texto que me asustó. Porque el predicador decía así: hermanos, ¿ustedes creen en Pablo? Sí. Esta noche no les voy a predicar yo, les va a predicar Pablo. Y la gente decía amén. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice aquí? Hermanos, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Somos escogidos de Dios? Y todos, amén. ¿Somos amados? Amén. ¿Somos santos? Amén. Entonces les hago una pregunta. Y el predicador decía: porque a todos les gusta ser amado, a todos les gusta ser santo, a todos les gusta ser escogido de Dios. Pero ahora viene la pregunta: ¿cómo deben vestirse los amados de Dios, santos y escogidos? ¿Cómo deben de vestirse? Pues hermano, hasta ahí el predicador iba bien. Y la iglesia toda decía amén, amén, amén. Y la iglesia siguió diciendo amén porque no tenían el texto escrito. Porque si hubieran tenido el texto no habrían dicho amén. Porque él dijo: ¿cómo deben vestirse? Y él mismo comenzó a responder: no deben usar minifalda, no deben usar pantalón apretado, no deben usar blusa transparente, no deben usar esto, no deben usar aquello. Y la iglesia, lo peor, decía amén, amén, amén. Menos mal que Pablo ya está muerto, porque si estuviera vivo Pablo y escuchara que alguien agarra el texto que él ha escrito y comienza a hablar con este versículo de ropa, de tanto disgusto el pobre Pablo moriría de un ataque cardíaco en la hora. Porque se agarraría la cabeza y diría: pero ¿qué están haciendo con lo que yo escribí? Porque cuando Pablo escribió este versículo, la última cosa que él estaba pensando era ropa. Ese versículo no habla de ropa. Por lo tanto, jamás agarres ese versículo para predicar de cómo debe vestirse el cristiano en asunto de ropa. Pablo no está hablando de ropa aquí. O entrañable, porque dice: vestidos como escogidos de Dios, santos amados, de entrañable misericordia. Entrañable misericordia es ropa, benignidad es ropa, humildad es ropa, mansedumbre es ropa. Ve mañana a Falabella. Sí, mañana a las 10 de la mañana abre Falabella. Ve a la sección de ropa: señorita, deme una entrañable misericordia azul marino. ¿Qué te va a decir? No, mejor deme una humildad blanquita. O mejor una mansedumbre de color marrón. Pues te va a decir: estás loco, ¿qué pasa? Aquí no se vende eso. ¿Por qué? Aquí se vende ropa. Y Pablo no está hablando de ropa. Pablo está hablando de rasgos del carácter. Pablo está hablando del carácter, no está hablando de la ropa. Pastor, entonces el cristiano tiene que vestirse como quiera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que este texto no habla de ropa. No agarres este texto para hablar de ropa, porque está siendo deshonesto con el apóstol Pablo. Agarra el texto y habla de lo que Pablo estaba hablando. Y Pablo está hablando de rasgos del carácter. Tal vez más de un hermano está preocupado: ¿y a qué hora va a empezar con mayordomía? Pues estoy en mayordomía, hermanos, este es el tema. El problema es el carácter. Los estudiosos del comportamiento humano dicen que 90, tú puedes no estar de acuerdo conmigo, pero los estudiosos del comportamiento humano dicen que 92%
de tus problemas. A ver, piensa un poquito qué problemas tienes. Algunos tienen problemas con la esposa, con el esposo, con el hijo, con el papá, con el profesor, con el alumno, con el patrón, con el empleado, con el compañero, con el vecino, con el... Problemas. Algunos tienen problemas financieros, algunos tienen problemas en el empleo, algunos tienen problemas en la casa, algunos tienen problemas de relaciones, algunos tienen problemas con su propio ser, con su tamaño, con cualquier cosa. Yo encontré un hermano que tenía problemas con el gallo del vecino. El gallo comenzaba a cantar a las 4:30 de la mañana. Y le digo, pero habla con el vecino. No, es una persona tan buena que yo no quiero herirlo. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Quiero matar al gallo sin que sepa el vecino. Hay problemas de los más irrisorios, querido. Y hay otro dicho. Dice, pimienta en el ojo ajeno, ají en el ojo ajeno es refresco en tu ojo. Sí, lo que para el otro es problema, para ti no es. Pero la vida es así, todos tienen problemas. Ahora, los estudiosos del comportamiento humano dicen que 99% de tus problemas tienen origen en tu carácter. Eso es sorprendente, porque quiere decir que si en este momento instantáneamente tu carácter cambiara, 99% de tus problemas desaparecerían. Pastor, quiere decir que si mis problemas son las deudas y mi carácter cambiara en esta hora, ¿desaparecían 99%? Sí. Sí, no te rías, sí. Porque el problema de las deudas tiene su origen en tu carácter. Por eso te endeudas. Todo, el diablo es astuto. Porque todo comenzó en la creación. Dios creó a Adán y Eva y los creó semejantes a él. Esa semejanza no era necesariamente física, era semejanza en el carácter. Nosotros teníamos el carácter de Dios. Quiere decir que cuando salimos de las manos de Dios, nosotros sí estábamos vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas eran los rasgos de nuestro carácter cuando salimos de las manos de Dios. Pero en el momento en que entró el pecado, y más adelante vamos a ver lo que es pecado, sucedió algo terrible. Es como si el diablo hubiera dicho así: lo único que voy a hacer para destruirlos a estos es deformar su carácter. Porque si yo deformo el carácter de ellos, ya no necesito hacer nada para destruirlos. Ellos solitos se van a matar con su carácter. Y listo. Entonces entró el pecado, se deformó nuestro carácter. En el momento que el pecado entró, salió la entrañable misericordia y entró el miserable egoísmo. Salió la benignidad y entró la malignidad. Salió la humildad y entró ¿quién? El orgullo, la soberbia. Salió la mansedumbre y entró ¿quién? El toro bravo. El toro bravo que duerme dentro de todos nosotros. Hay un toro salvaje durmiendo ahí tranquilo. De vez en cuando despierta, y cuando despierta sale corriendo de ahí. Los peruanos le llaman el indio. Cuando hace una tontería así en la hora de rabia, dice: se me salió el indio. Los alemanes dicen: se me salió el alemán. Los mexicanos dicen: se me salió el zapatista. Y a los chilenos, ¿qué se les sale? ¿Ah? El indio también. Ese indio está en Bolivia.
en Perú, en Chile, en Argentina, el indio sale, ¿no? A veces son personas tan lindas y maravillosas, pero písale el callo para que veas. Se desconocen, se desfiguran. Por favor, si alguien me controla el tiempo, avísenme, ¿verdad? Porque como yo tengo el seminario para todo el día, soy capaz de no parar, pero tengo que parar. Avísenme la hora exacta para yo parar, o digo, unos 2 minutos antes para hacer un resumen. Entonces, cuando el hombre salió de las manos de Dios, estaba vestido así. Pero cuando entró el pecado, pues salió todo esto y entró todo lo contrario. Ahora, con ese carácter deformado, que la sierva del Señor le llama carácter depravado. Oye, es palabra pesada. Más adelante vamos a ver algunas citas. Pues el hombre ya no es feliz. Ya no es feliz, ya. Por ejemplo, mi tema no es hogar y familia, pero hay muchas parejas esta mañana aquí. Si yo les preguntara, ¿cuántas parejas nunca pelean? Por favor, no levanten la mano, porque de 2, una, o eres un mentiroso, o uno de ustedes ha absorbido al otro de tal manera, lo ha asfixiado, lo ha anulado, que pues el otro pobrecito ya no dice ni pío. Entonces, ¿qué pelea? Cuando digo pelea, no estoy hablando de puntapié, trompada, no, discusión. ¿Qué discusión va a haber si uno ya lo anuló al otro? Pero eso no es lo ideal. Ese anulado no es feliz. Claro, el que anuló, ese es feliz. Pero el anulado no puede ser feliz. Entonces, en un hogar normal, ambos tienen que tener opiniones. Y yo siempre digo, tú como hombre no trates de entender a tu esposa que tiene cabeza de mujer. Tú tienes cabeza de hombre y tu visión de la vida es una visión de la vida del hombre. La visión de vida de la mujer es diferente. Lo que para el hombre es importante, para la mujer no lo es. Y lo que para la mujer es importante, para el hombre no lo es. Dios nos ha hecho diferentes. Somos iguales delante de los ojos de Dios, pero diferentes en nuestra manera de ser. Por favor, si tienes cabeza de hombre, síguela teniendo. No trates de tener cabeza de mujer, porque últimamente muchos hombres están queriendo tener cabeza de mujer y se meten en problemas. Si mi esposa llega para mí un día del viaje trayéndome una rosa, ¿qué significa una rosa para mí? Nada. Pero si yo llego a la casa llevando una rosa, mi esposa se derrite. Cabezas diferentes. Es por eso que hasta nuestra manera de amar a los hijos es diferente. El papá ama al hijo con la cabeza, la mamá ama al hijo con el corazón, porque ha tenido a ese muchacho 9 meses dentro de sí. Entonces no le eches la culpa a la esposa, no, porque tú lo malcrías, que eso. Déjala ser mamá. Respeta su manera de amar a su hijo. Pero cuántas veces pues viene la mamá, el papá, la mamá, el papá. Y ahí pues el toro comienza a despertar. Y la discusión sigue acalorando y el toro despertándose. Y la discusión sigue y el toro ya comienza. Y en el momento que el toro despierta, pues hablas las peores tonterías que jamás hablarías en la vida. Maldita la hora que te conocí. ¿Cómo que maldita la hora que te conocí? Tú estás enamorado de esa mujer, tú la amas, tú darías la vida por ella. ¿De dónde te sale ese maldita la hora que no es verdad? Tú sabes que no es verdad, nunca fue verdad. Pero es que en la hora del toro bravo, pues no mides palabras. Y en el momento, maldita la hora que te das cuenta de lo que estás diciendo y paras. Ay, no, discúlpame, perdóname, por favor, perdóname. Yo no quise decirte eso. Perdóname, eso no arregla nada, querido, ya lo dijiste.
Te voy a hacer una ilustración. Cuando dices algún improperio, una tontería, es como si agarraras un cuchillo de arriba para abajo hacia tu esposa. Y ahí cuando la sangre comienza a salir a borbotones, ay, ay, discúlpame, perdóname. ¿Cómo perdóname? ¿Y ahora qué haces con la sangre? ¿Qué haces con la herida abierta? ¿Qué perdóname? Ahora hay que correr al hospital. Hay que colocar anestesia. Hay que coser de arriba para abajo. Hay que colocar mertiolate o alcohol y la pobre mujer va a gritar porque eso arde. Antibiótico para que no se infecte. Hay que traerla a casa, hay que dejarla tranquila. Un tiempo después hay que volver al hospital, hay que sacar los puntos, hay que más mertiolate, más antibiótico. Y así mismo se queda la cicatriz de arriba para abajo. ¿Tú crees que perdóname, perdóname ya resolvió? Muchos hogares están destruidos, muchos hogares no son felices, porque en la hora en que el toro bravo despertó, dijiste lo que dijiste. Y después pediste 100,000 veces perdón, pero ya lo arruinaste para el resto de la vida. Entonces no es perdóname que resuelve el problema. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que pedir perdón, pero no es con un simple perdóname que se resuelve lo que has hecho en la hora del toro bravo. El otro día un viejito, prediqué ese viernes en la noche, el sábado fuimos a almorzar a la casa del pastor y el suegro del pastor era este viejito. Se me acercó a un rincón en la sala y me dice: pastor, anoche usted predicó de mí, yo soy ese toro bravo. He hecho tantas cosas, pastor, le he dicho a mi esposa tantas cosas horribles. Hoy día yo siento que mi esposa me acepta, pero ha dejado de amarme. Pero es que la he herido tanto a lo largo de la vida, le he dicho tantas cosas, pastor. Y se agarró la cabeza y comenzó a llorar el viejito y me dice: pastor, maldito carácter, pastor, maldito carácter. Sí, pues hijo, maldito carácter. Es por eso que las cosas no andan bien en tu vida. Échale la culpa a quien tú quieras. Es el maldito carácter. ¿Cuántas veces te has casado ya? ¿Cuántos empleos has perdido? ¿Cuántos planes en tu vida se han truncado por el maldito carácter? El diablo tenía razón. Entró el pecado, deformó el carácter. Ahora 99% de nuestros problemas, origen, carácter. Y lo peor, no lo reconoces, porque ese también es un rasgo del carácter deformado. Haces las tonterías y no reconoces, porque el culpable siempre es el otro. Yo no, yo el santo, el maravilloso, que no hago nada. Solo el otro es culpable. Ese también es un rasgo malogrado del carácter. Pero quieres ser feliz y no puedes. Quieres ser feliz. ¿Y dónde crees que queda Dios? Porque Dios te ama, querido. Dios quiere que seas feliz y no puedes, no puedes. Salió la mansedumbre y entró el toro bravo. Salió la entrañable misericordia. Ahora eres un egoísta. El egoísmo. ¿Qué cosa es el egoísmo? Lo quiero todo para mí, para mí, para mí, para mí. Vas al matrimonio no con este carácter. Vas al matrimonio lleno de egoísmo, de malignidad, de orgullo, el toro bravo vestido de negro, de blanco, ahí bonito, maravilloso. Pero toro bravo. Vas al matrimonio. ¿Cómo vas a ser feliz así? Con ese carácter. No hay manera de ser. Alguien me dijo un día: pero pastor, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido así?
Culpa no tienes de haber nacido así, no, ni tú ni yo. Pero existe un remedio. Y culpa tienes de no tomar el remedio, porque hay un remedio. Pero voy a seguir hablando de la malignidad, por ejemplo. Salió la benignidad, entró la malignidad. ¿Qué cosa es malignidad? El que tiene malignidad es maligno. Ahora la palabra maligno parece dura, fea, ¿no? Pero maligno nosotros le decimos al diablo. El diablo es maligno. Hay que cuidarnos del maligno. Pero malignos somos todos nosotros. Porque si no, Pablo no diría vestidos de benignidad. Porque ¿quién tiene que vestirse de benignidad? El que es maligno, el que está vestido de malignidad. Tiene que sacar la malignidad y colocarse la benignidad. ¿Qué cosa es malignidad? Es pensar el mal. Solo piensas el mal. Cualquier cosa que veas es el mal, el mal. Solo piensas el mal. Ves a tu esposa conversando allá con el diácono, ya estás. Ves al esposo conversando con la diaconisa. La hermana maligna llega el sábado a la iglesia temprano. El pastor también llega temprano. Y cuando está saliendo el carro llama a su celular, atiende el celular y es un hermano diácono que está aquí. Pastor, ¿dónde está usted? Estoy llegando. Venga corriendo que la hermana se ha desmayado y estoy solo aquí, no sé qué hacer. Pastor, venga corriendo. No, ya estoy en la puerta. Y el pastor pues va rapidito que la hermana se está muriendo, pero la hermana maligna está llegando en ese momento a la iglesia. Y con una sonrisa, hola pastor, buenos días. Y el pastor ni la mira porque está corriendo que la otra está muriendo. Solo que la hermana maligna no sabe. Y entonces comienza a raciocinar. ¿Qué tiene el pastor conmigo? ¿Qué le he hecho? No me saluda. Ya no vuelvo a esta iglesia, me voy a la otra. Así somos. Al maligno no le puedes decir nada, porque él no entiende lo que le dices. El maligno interpreta lo que le dices. Si le saludas, ¿por qué le saludaste? Si no le saludas, ¿por qué no lo saludaste? Si le dijiste hola, ¿por qué hola? Si no le dijiste, a una hermana maligna tú le dices, oye, usted está bonita hoy día. Así, hoy día. Y ayer estaba fea. Ese es el maligno. El maligno no es feliz. El maligno no acepta la vida como la vida es. Él inventa. Mire, el maligno está yendo para allá y se encuentra con un conocido que en el camino se cruza y le dice, hola amigo mío, chao. Y cuando el otro se va, el maligno queda pensando, ¿por qué me ha dicho amigo mío? Porque amigo mío, así no somos conocidos. ¿Por qué me tiene que decirme amigo mío? ¿Qué? No, este ha querido decirme alguna cosa. Pero mío, amigo mío, miau. El gato dice miau, pero el gato toma leche. La leche viene de la vaca. La vaca tiene cachos, cuernos. Ya sé, este me llamó de cornudo. Ríete, querido, pero eso es lo que hacemos todos los días. Interpretamos. ¿Por qué se ha sentado así? ¿Por qué se ha vestido así? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Ves el carro nuevo del pastor? Mi diezmo. Están comprando con mi diezmo. ¿Qué estoy inventando? Estoy inventando. Lo que tú no sabes es que el pastor se ha casado con una mujer cuyo padre es rico y le acaba de regalar un carro. Ahora el pastor tiene que llegar y decir, hermanos, no se asusten con mi carro nuevo, que es un regalo. ¿Necesita hacerlo? No necesita. Pero tú ya vas interpretando. ¿Por qué ese solo se viste de azul marino? ¿Por qué ese? ¿Por qué? Querido, deja el mundo ser el mundo. ¿Qué tienes tú? Pero el maligno no es así. Resultado, el maligno no es feliz.
El otro día una señora me decía: pastor, ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué nací, pastor? En este mundo no hay lugar para mí. Nadie me ama, todos me rechazan, todos me critican, todos me condenan, pastor, nadie me acepta. ¿Para qué nací? Pero ella se olvida que este mundo es como un espejo. ¿Tú quieres una sonrisa linda? Vete al espejo de mañana. Sonríe y el espejo te devuelve la sonrisa. Gruñe, el espejo te gruñe. Amenaza, el espejo te amenaza. Dale un puntapié, te revientas el pie. La vida es así. Entonces, cuando tú dices nadie me acepta, es porque tú no aceptas a nadie. Todos me critican, es porque ese eres tú. Y es que hay personas que simplemente quieren que las personas todas sean como yo quiero. Hay personas que van por la vida dándole nomenclatura: orgulloso, chismoso, falso, mentiroso, orgulloso, demasiado callado, hablador, dándole nombre a todo. Deja a la gente ser como es. ¿Por qué quieres que sean como tú quieres que sean? El maligno no puede. El problema está en su carácter. El carácter horrible, espíritu de crítica. Hay un líder, soy contrario. No importa quién sea, soy contra. Pero explícame la razón. No tengo razón. Simplemente no voy con su cara. Te estoy hablando de la vida, de tu vida, de mi vida, de la vida real. Pero conozco la doctrina del santuario, puedo describir a la bestia del Apocalipsis, el sábado, ahí soy doctor. ¿Y el carácter? Ahora viene Pablo y dice: vístete. ¿Cuántos minutos me faltan? 15. Vístete. ¿Por qué dice vístete? Ahora vamos a empezar. Ahora vamos a empezar el seminario. Empecé el devocional del texto, pero ahora vamos al origen. ¿Qué pasó con el hombre? Y voy a pedir que ahora sí coloquen el PowerPoint. Segundo, el PowerPoint, ¿dónde está? Muy bien. Ahora coloca. Muy bien. Mira, esa estaba ahí en el texto ya. Ahí está. Tenemos que ir a la creación para ver dónde está el problema con nuestro carácter y para ver cómo lo vamos a solucionar, porque no he venido simplemente a describir nuestra tragedia, he venido a traer la solución que la palabra de Dios presenta. Hay una cita impresionante de Ellen White. Yo era joven cuando la descubrí y me hizo temblar esta cita. Dice así: Dios creó al hombre para que, después de pasar por la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Entonces les voy haciendo preguntas. ¿Por qué era necesario repoblar el cielo? ¿Por qué? Porque el cielo se había quedado medio vacío. ¿Y por qué? Porque Lucifer y la tercera parte de los ángeles habían salido y el cielo necesitaba ser repoblado. Y cuando Dios creó al ser humano, lo creó con ese propósito. Voy a crear a Adán y Eva, ellos se van a multiplicar y con ellos voy a repoblar el lugar que dejaron vacíos los ángeles rebeldes. Eso es lo que la sierva de Dios está diciendo. Dios creó al hombre para que después de pasar por la prueba, la familia humana pudiera llegar a ser
una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Adán debía ser probado, tenía que pasar por una prueba. ¿Para qué? Porque Lucifer no pasó por la prueba. ¿Qué hizo Lucifer? Se rebeló, no quiso andar con Dios, no quiso someterse a Dios, quiso vivir su vida independiente de Dios. Engañó a la tercera parte de los ángeles, fueron expulsados. Ahora Dios crea al hombre para repoblar el cielo, pero dice, no los puedo llevar así, tengo que ver si ellos pasan la prueba. Siguiente slide. Yo tengo aquí. La sierva del Señor repite este concepto cuando dice, nunca debemos olvidar que se nos ha colocado en este mundo a prueba a fin de determinar nuestra aptitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. ¿Y qué decía Pablo denantes en el versículo? Vestíos de entrañable misericordia. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, la entrañable misericordia salió y entró el miserable egoísmo. Y ahora viene la sierva del Señor, dice, aquel egoísta, en el cielo no podrá entrar ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado con la fea mancha del egoísmo. O sea, para poder ir al cielo, el egoísmo tendrá que salir y tendrá que entrar de nuevo la entrañable misericordia. Solo los que vistan la entrañable misericordia habitarán en el cielo. ¿Pero qué es egoísmo? Entonces, vamos avanzando. Para entender lo que es egoísmo, tenemos que ir al jardín del Edén, donde Eva cayó. Miren lo que dice. Entonces la mujer vio. ¿Quién vio? Eva, ella. Que el árbol era bueno para comer. ¿Bueno para quién? Para ella. Que era atractivo a la vista de quién? De ella. Y que era árbol codiciable para quién? Para ella, para alcanzar sabiduría. ¿Quién iba a alcanzar sabiduría? Ella. Tomó. ¿Quién tomó? Ella. Pues de su fruto y comió. ¿Quién comió? Ella. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Esta es la raíz de nuestros problemas. Y esta fue la raíz del problema de Lucifer. Porque Lucifer también quiso todo para mí. ¿Por qué solo Jesús tiene que ser adorado? ¿Por qué los ángeles tienen que inclinarse ante Él? ¿Por qué no también a mí? Ahí se metió el problema. ¿Por qué no yo? ¿Por qué solo el otro? ¿Por qué no se acuerdan de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eva dio lugar en su corazón al egoísmo. ¿Pero qué tenía que ver esto? Para eso tenemos que entender por qué Dios creó al ser humano. Mira, ese texto dice, este no es texto del Espíritu, esto es lo que yo escribí, pero les voy a explicar lo que escribí. En el anhelo de andar con sus hijos es la esencia de la relación Dios-hombre. Quiere decir, Dios nos creó para que nosotros anduviéramos con Él en una experiencia de compañerismo, de aprendizaje. Dios nos creó y es como dije si dijese así, hijos, yo los he creado, pero para que ustedes vivan conmigo. Ustedes son mis hijos, yo no quiero alejarme de ustedes, yo quiero vivir siempre con ustedes, yo quiero caminar con ustedes, yo quiero ir por donde sea, pero con ustedes. Ustedes nunca estarán solitos, yo estaré con ustedes. Pero de estar con ustedes no es un asunto de mi voluntad,
Ustedes tienen que querer, porque si ustedes un día quieren irse, se van a ir. Yo no los voy a retener por la fuerza. Yo quiero que ustedes estén conmigo. Ahora, yo soy la vida. Si ustedes están a mi lado, pues ustedes van a tener vida, porque yo soy la vida. Y otra cosa, para que el carácter de ustedes sea ese carácter lindo que tienen que estar a mi lado, porque ustedes son el reflejo de mi carácter. Pero si ustedes se separan de mí, ahí el carácter que ustedes tienen, que es mi carácter, se va a ir deteriorando. Entonces la garantía de que ustedes siempre tengan ese carácter bonito que tienen ahora, que los he creado, es que caminen conmigo, que no se separen de mí. Más o menos es eso lo que Dios les dijo a Adán y Eva. El anhelo de andar con sus hijos es la esencia de la relación Dios-hombre. La idea viene desde el Edén, donde Dios se paseaba al caer de la tarde. El verbo hebreo halak, que se traduce como pasear en Génesis 3:8, puede ser traducido también como caminar o andar. La raíz hebrea halak describe la idea de andar con Dios. Ahora les voy a explicar esto. Ustedes saben que la Biblia originalmente no fue escrita en español, fue escrita en hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego. En el hebreo del Antiguo Testamento, en ese versículo de Génesis 3:8, después de la caída de Adán y Eva, dice el texto que Dios al caer de la tarde llegó, se paseaba por el jardín. Ese se paseaba, el verbo pasear, en el original hebreo es el verbo halak. Ahora yo voy a castellanizar un verbo hebreo, halak. Dios creó al hombre para halakear con Dios, porque el verbo halak no es pasear en el sentido nuestro de pasear. ¿Qué cosa es para nosotros pasear? Andar ahí, ¿no? Ahí si te encuentras con uno, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy paseando. En hebreo el halak no es ese tipo de pasear, es andar con, caminar al lado de alguien, en una relación de comunión, de compañerismo. Dios creó a Adán y Eva para halakear con él, para caminar con él, para andar con él. Dios no quería separarse de Adán y Eva, él quería halakear. Ya te aprendiste una palabra hebrea. Mañana te encuentras con tu amigo, dile, hablo hebreo. ¿Qué hablas? Halak. Vamos a halakear juntos. ¿Qué? Vamos a andar juntos, halakear. Quiere decir andar, caminar, convivir, vamos, juntos, halakear. El verbo halak, Dios quería halakear con Adán y Eva. Y mientras Dios halakease con Adán y Eva, ellos reflejarían su carácter, ese carácter de entrañable benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, benignidad, ese carácter maravilloso. ¿Quién no quiere casarse con un hombre así? ¿Quién no quiere casarse con una mujer así? ¿Quién no quiere tener un patrón con esas cualidades? ¿Quién no quiere tener un empleado? ¿Quién no quiere tener un amigo de entrañable misericordia, humilde, manso? Maravilla. Y nosotros tendríamos todo eso, ese carácter, mientras halakeáramos con Dios. Porque Dios nos creó para eso, para andar con Él reflejando su carácter. Pero infelizmente pues las cosas no salieron como Dios quiso. Mira, ahí está el propósito de Dios para sus hijos. Dios creó a Adán y Eva con el propósito de que anduvieran, de que halakearan con Él. El Señor deseaba estar con sus hijos y andar con ellos. Esta es una idea clara en el Antiguo Testamento. Yo estableceré mi residencia en medio de ustedes, dice Levítico. Andaré entre ustedes, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Ese era el ideal de Dios para nosotros. Ahora Pablo dice, si Dios está con nosotros, ¿qué cosa? ¿Quién será con nosotros? Oh querido, algo pasó en la historia. Dios nos creó para halakear con Él, para andar con Él, para caminar con Él, para vivir con Él. Y si nosotros anduviéramos con Dios, nadie sería contra nosotros, nadie. Y otra cosa, nuestro carácter sería el carácter de Dios.
pero algo sucedió en la historia. Y eso lo vamos a ver en mi segunda hora con ustedes. Ahora se acabó el tiempo. Piensen qué es lo que pasó a lo largo de la historia y cómo llegamos a tener el carácter que hoy tenemos.